Vamos a recibir a nuestro colega periodista Jorge Agobián, periodista destacado en Washington, D.C., ex compañero nuestro aquí de EBTV, de aquí saltó para allá, fue corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca y tiene muy buenos contactos que le hacen pues poder difundir información valiosísima a través de su programa Estos son los hechos. Y el canal se llama así también, ¿no? ¿O es el canal Jorge Agobián? Jorge. Jorge Agobián, el programa se llama Estos son los hechos. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. Mira, el tema del envío de esta sorpresiva misión a Venezuela, con el nombre de Dinora Figuera, a reunirse tanto con John Barrett como con Jorge Rodríguez, dio para mucho comentario, ¿no? Quizás el más fuerte, viéndolo positivamente, es que significa de parte del presidente Trump quizás truncar un proceso en el que se sentía muy cómodo el régimen de Delcy Rodríguez para hacer unos nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y de rectores del Consejo Nacional Electoral que le resultaran afines, y calculando los tiempos, después de pasado el peligro Trump, tenerlos a su favor para perpetuarse. ¿Qué has podido conocer que hay detrás de esas negociaciones o conversaciones que hubo por semanas previas a este viaje de Dinora Figuera, particularmente con el subsecretario Cossack? Te escucho. Bueno, Miguel Ángel, desde esa pregunta varias cosas. Lo primero es que lo que queda claro de todo este proceso es que Estados Unidos elige cuándo, cómo, por qué, quiénes sí, quiénes no participan en este ajedrez que se está jugando en Venezuela, al menos a partir de ahora en el ámbito político. Lo que ocurrió la semana pasada con la llegada de Dinora Figuera y el anuncio de esta mesa técnica y política, en gran parte es un alivio temporal por ahora para legisladores demócratas y republicanos que durante 5 meses básicamente estuvieron exigiendo al menos una chispa de luz, un cocuyo, para saber por dónde van las pistas en el área de la transición, en el área de la fase 3 del secretario de Estado Marco Rubio. Entonces, en este momento, para Washington, para demócratas y republicanos que han estado exigiendo esto, es un momento de alivio por ahora, temporal. Eso por un lado. Pero por el otro, queda muy claro que básicamente es Washington quien, como te decía, decide quién sí, quién no. Para muchos fue sorpresiva la aparición cómo se desempolvó la figura de la Asamblea Nacional del 2015, a pesar de que desde el 22 de abril veíamos a Dinora Figuera reuniéndose con Michael Cossack en el propio Departamento de Estado, y escuchábamos y leíamos que se acabó el tiempo de la retórica combativa. Yo creo que si uno va agarrando pistas de cómo estaban yendo las cosas, por supuesto que las puede unir ahora y tiene una respuesta más llena, ¿no? El punto de todo esto es que lo que comentan muchos especialistas en este momento, analistas, desde los dos puntos de vista, es si Estados Unidos decide quién sí, quién no, y también se escucha que los venezolanos son los que deben presionar para que ciertas cosas en esa mesa de negociación puedan ir por la vía correcta, al menos por la vía que una mayoría amplia que apoya a María Corina Machado ha desarrollado, es ante quién vas a presionar, o sea, a quién vas a presionar. Hasta este momento, antes de este conocimiento como te digo, la desempolvada que se le dio a Dinora Figuera, María Corina Machado era vista como la principal vocera, portavoz de la causa de la oposición venezolana ante el gobierno de Estados Unidos, con conversaciones con el secretario de Estado Marco Rubio y con otros funcionarios del Departamento de Estado. Ahora el punto es si María Corina Machado tendrá la oportunidad de dar su feedback, dar su retroalimentación de lo que vayamos viendo en esta mesa de negociación. El fin de semana conversé con una fuente que participa directamente en las decisiones y discusiones del Departamento de Estado. Y esta persona que, pidió no revelar su nombre, y así funcionan las fuentes aquí en Washington, tú lo sabes muy bien, sí, decía que hay 2 fechas o al menos 2 plazos o subplazos establecidos. El primero es lo que tiene que ver en esta mesa de negociación sobre libertades civiles, el tema de los presos políticos, la operación de medios de comunicación amplia en el país, es algo que relativamente va a ocurrir rápido en el segundo semestre del año 2026, es decir, de ahorita donde estamos en junio hasta el mes de diciembre. Cuando se habla de la reestructuración de las instituciones, incluyendo el Consejo Nacional Electoral, que pareciera por delante, antes de llegar a ese punto, debería llegarse, dice la lógica, al punto del Tribunal Supremo de Justicia, que ya la Asamblea Nacional Chavista está haciendo los avances para ese proceso.
Ese proceso sí va a llegar con la mejor de la suerte para finales del año 2026, para diciembre de 2026, para cerrar el semestre, el segundo semestre. Y te cito parte de lo que decía esta persona, que como te digo participa directamente en estas discusiones en el Departamento de Estado, y es que decía que no vamos a imponer plazos ni subetapas, pero sí esperamos resultados concretos, apoyaremos los esfuerzos de ambas partes, y hay un equipo, decía, del Departamento de Estado que está siguiendo y estará siguiendo estas conversaciones cuando arranquen, que tiene mucho conocimiento, cito esta palabra porque me parece súper importante y la repitió muchas veces esta persona, las dinámicas. Y cuando habla de dinámicas se refiere a todos los procesos de diálogo que ha habido en Venezuela y el escepticismo que existe, que puede existir por parte de quienes representan la oposición venezolana, de otro proceso de diálogo en el que, bueno, muchos pensarán no están las voces que la mayoría quisiera que estuvieran allí. Y decía que posiblemente a finales del que para las próximas semanas y días se va a establecer aún más o se va a aclarar aún más ese proceso. Y también decía esto que me llamó mucho la atención, dijo muchas cosas, esto fue ante un grupo de periodistas reducido de medios estadounidenses, y te tengo que decir que los medios estadounidenses, sus preguntas van dirigidas básicamente al tema petrolero, al tema energético, el tema de ganancia para Estados Unidos en materia de comercio. Pero bueno, hay otro tipo de declaraciones. Por ejemplo, decía esto, cito, el presidente está realmente complacido, pero quiere ver más empresas llegando al país. El presidente está enfocado en el bienestar del pueblo estadounidense, mientras los venezolanos recuperan la economía, y que es un gran momento en el que nos encontramos. Ahora, cuando se le pregunta sobre el rol de María Corina Machado, no en esta mesa de diálogo, pero en general, en el contexto completo, bueno, yo creo que la mejor manera de caracterizarlo es que evitó hacer comentarios directamente sobre María Corina Machado, pero dijo, cito, abro comillas, creemos que este es un proceso que representa todos los intereses del pueblo venezolano. Y yo creo que hasta ahí llegamos en el proceso en el que nos encontramos, un proceso en el que, como te decía, Estados Unidos está eligiendo quiénes sí, quiénes no. Han pasado más de 72 horas, no tenemos conocimiento, al menos público, de una razón de María Corina Machado, a qué tipo de declaración va a dar, pero qué significará esto de ahora en adelante en su interlocución con el gobierno del presidente Donald Trump, con quien ha tenido interlocución. Y lo que podemos imaginarnos es que existe una etapa de discusión, de acercamiento en este momento para ver en cómo se va a establecer todo este proceso. Un proceso que yo digo que muchos lo han catalogado como positivo. Si lo ves desde el punto de vista de la política estadounidense, como te decía, demócratas y republicanos y la propia Casa Blanca, por supuesto, lo ve como positivo porque por primera vez en 5 meses, después de tanto exigir que se llegara a al menos una luz al final del túnel en este tema, está ocurriendo, pero que si lo ves del lado de la oposición venezolana, hay muchísimas dudas y preguntas todavía sobre hacia dónde se va a dirigir y qué intereses, si los intereses de la Casa Blanca y de este grupo de legisladores o miembros de la Asamblea Nacional de 2015 estarán alineados con los intereses de la oposición y de los actores políticos actuales, no de los del año 2015, sino los de los que están ahora en la palestra pública en Venezuela. Sí, todos ellos forman parte de la comisión delegada, como tú sabes, de la Asamblea Nacional, que fue la instancia a la cual se redujo la Asamblea toda, electa en el año 2015, que en comunicados del gobierno de los Estados Unidos insistió, se trata de la última institución emanada del voto de los venezolanos que cuenta con el reconocimiento no solamente de los Estados Unidos, sino de la comunidad internacional. Comparto contigo, Jorge, se trata de gente que está conteste con las deliberaciones al seno de la plataforma unitaria y que han formado también parte durante las últimas horas de las discusiones que se suscitaron a propósito de incumplirse aquel párrafo del manifiesto de Panamá que dejaba prácticamente en manos de María Corina Machado a la venezolana la posibilidad de decidir quiénes constituirían el equipo negociador. Ya se ve que en Washington el presidente Trump respecto de esto dijo será a la Casa Blanca, al estilo Casa Blanca, al estilo Trump, a la Trump-mente, ¿no? Pero no ha restado para nada legitimidad a María Corina Machado como líder que tiene la mayor confianza de los venezolanos. Yo creo que hasta los momentos la podría ubicar un poco más en el polo de usted es la candidata, ¿no? Y creo que eso es interesantísimo. Yo ya hablaba con un experto y con varios analistas y eso es importante porque muchos consideran que
al sacar a María Corina Machado de esta mesa de diálogo, una mesa de diálogo que, teniendo en cuenta los intentos anteriores, han fracasado y no sabemos, pues, está todo puesto para que sea exitoso, ¿no? Pero si llegara a fracasar y María Corina Machado está en esa mesa de diálogo, su popularidad, decía esta persona que estaba hablando, pudiera sufrir, porque bueno, sería participante del hecho. Aunque también es cierto que, aunque no esté en la mesa de diálogo, por supuesto que los intereses y esa retroalimentación de María Corina Machado y de la plataforma unitaria, que hasta este momento en el que tú y yo estamos hablando, continúa unida bajo ese manifiesto de Panamá, estarán allí también en la mesa. Sí. Y al final, si todo se da como se está pintando, sería beneficioso para cualquier candidato que se presente en una elección presidencial eventual en Venezuela, incluyendo María Corina Machado, o cualquier persona que se presente, como ella misma había dicho que todo el mundo está invitado a participar en una posible elección en Venezuela presidencial. No, y comparto contigo, Jorge, porque las conozco a ambas. Recuerda que fueron mis compañeras diputadas en la Asamblea Nacional. Sé del inmenso amor por Venezuela, el compromiso en la lucha por la libertad, y estoy segurísimo que aunque estén molestas o alguna de ellas más que la otra molesta, esas diferencias van a ser superadas. Pero mira, quiero aprovechar ahora algo que aquí transmití en el programa, la entrevista de tus propios trabajos en el Congreso, en esa oportunidad, ¿no? Para señalar lo siguiente. Esta fuente que te dice que en el tema institucional quizás para finales de año pueda estar resuelto lo del Tribunal Supremo y lo del Consejo Nacional Electoral, digamos, coincide en algo que se le chispoteó a Dinora Figuera, hablando con Luis Olavarrieta, ¿te acuerdas? Que dijo, tengo entendido que de suyo deja de manifiesto que hay un plan ya hecho con unos cronogramas ya y de los cuales obvio que no puede hablar completamente aún, ¿no? Pero digo, a ti te quita ese pesar que te causó el hecho de que María Elvira Salazar en algún momento te dijera, la congresista, que bueno, si no es en 2027, sino por allá en 2028, que también es bueno, porque tú pegaste el grito al cielo. Yo casi me meto en pantalla a recogerte, te ibas a caer. No, lo que pasa es que uno cuando tiene contacto, mira, yo cuando era corresponsal en la Casa Blanca para La Voz de América, uno, bueno, es corresponsal y uno tiene un micrófono y habla, pero uno no tiene retroalimentación de lo que la gente está pensando, uno no tiene cercanía con la gente, porque estamos en cableras nacionales e internacionales y no sabemos qué opina la gente realmente. Pero al tener uno contacto, y tú más que nadie lo sabes, que también tienes otros espacios, y leer, escuchar a la gente lo que opina sobre estas fechas, por supuesto que uno tiene que responder a los intereses de lo que la gente está pensando, ¿no? Porque para eso es que trabaja uno. Y para muchos en su momento, pues en la primera declaración de María Elvira Salazar, cuando decía que en el 2027, para muchos pegaron el grito en el cielo. Pero cuando en la segunda oportunidad habla del 2028, por supuesto que pues, el grito no fue un grito, fue un aullido. Entonces, básicamente se basa en eso. Pero si te das cuenta, los tiempos que manejaba la representante María Elvira Salazar no están muy alejados de la realidad. Y aquí puede entrar cualquier tipo de opinión en contraste, porque bueno, están los que dicen que no, que el 3 de julio se vence el plazo que dice la Constitución, etcétera. Tenemos un proceso que ha sido unilateralmente impuesto por Estados Unidos para esta negociación, que se estaría extendiendo hasta diciembre de este año. Pero en el medio de todo eso está, bueno, la gente que quiere un proceso electoral. Y yo creo que las afirmaciones de María Elvira Salazar, que ha sido la única miembro, digamos, de funcionaria pública que se ha atrevido a hablar al respecto, porque el secretario Rubio, en una audiencia pública donde ella misma le pedía, le exigía que dijera una fecha, decía, no es momento para dar fecha, no me parece prudente. Creo que es la única que lo ha pegado, digamos, diciéndolo en criollo. Pero, y todo de entender, según lo que nos dicen desde el Departamento de Estado, es que, bueno, vamos hacia allá, y lo decía la propia Dinora Figuera, si en diciembre es que vamos a ver la reconfiguración de una nueva junta del Consejo Nacional Electoral, sacando de allí probablemente todo el tema técnico que lleva a organizar una elección presidencial en Venezuela, con el tema del CNE. Importante también el tema del voto en el exterior, algo que yo personalmente pregunté a esta persona con la que hablábamos el fin de semana, y decía que ese es un hito importante en este proceso, que forma parte de las exigencias y de lo que espera ver Estados Unidos, pero siempre recalcaba que va a dejar que las partes sean las que, bueno, deliberen y tomen decisiones allí. Hay una apuesta de Washington en este momento a un tema que puede sonar muy abstracto, pero que es el tema de la reconciliación. Y eso lo va a vender Washington muy probablemente. Esos encuentros de las mesas, de los dos bandos políticos, de dos asambleas nacionales, con legitimidades completamente diferentes y algunas discutibles, van a hacer
ser parte de cómo Estados Unidos va a comenzar a vender pasos concretos y aciertos en la etapa 3 de reconciliación, o la etapa 2.0, que es donde entra la parte de la reconciliación. Y allí es donde vamos a comenzar a ver esos mensajes del gobierno de Estados Unidos. Tú sabes que Jorge Rodríguez fue aquel que causó un movimiento telúrico de rechazo con aquello de que los venezolanos que están en el exterior y que tengan algún resentimiento aún con nosotros. Le hablo a ese venezolano, supéralo, ¿no? Perdónanos y vente. Bueno, cuando entró Dinora Figuera a la oficina de Excelente Fuente, te cuento, ¿no? Le dice Jorge Rodríguez, bienvenida a su país. Y le responde Dinora, país del cual ustedes me retiraron nacionalidad y país en el que no tengo casa porque ustedes me la robaron. Pero no fue a eso lo que vine a hablar. Hablemos de lo importante. Habrá tiempo luego para eso. Te dejo esa ahí para que la notes porque sucedió. Luego de la pausa quiero que terminemos estos temas y hablemos del tema militar, que creo que es extremadamente importante, porque la cosa o es a la buena o es a la mala. Si no, pregúntenle, según su propio relato, a Delcy, a Jorge y a Diosdado, según la llamada esa que recibieron el 3 de enero. Ya vengo para seguir conversando contigo, Jorge. 5 minutos, 5 segundos nada más. Ustedes no se muevan de allí. Esto es La Entrevista.